pidan micrófono o levanten la mano, ¿sí? Entonces, sin ningún problema puedo responder, o si se quedan en algún punto, lo puedo repetir, tienen alguna pregunta, la podemos hacer. Entonces, vamos a empezar con el tema 2, hermanos, la teología sistemática en la consejería bíblica, ¿ok? La teología sistemática en la consejería bíblica, espero que ya estén ahí con sus apuntes. Una teología sistemática en la teología bíblica. Ya de entrada dice la importancia de estudiar la teología. Punto número uno, hermanos, es una herramienta. ¿Sí? Ahí ya vamos apuntando, ahí tienen sus notas, sus apuntes. Es la importancia de estudiar teología, es una herramienta. ¿Sí? Es un punto importante. La teología, hermanos, bíblica, la teología sistemática, es una herramienta para no solamente predicar o enseñar dentro de la iglesia, sino que también es una herramienta inclusive muy indispensable en la consejería bíblica. Es una herramienta. Segundo, es un mandato. ¿Sí? La teología, hermanos, es un mandato, es el estudio de Dios. ¿Sí? Así que la teología es un mandato. Cuando nosotros damos consejería bíblica, hermanos, estamos hablando del conocimiento de Dios. Así que es importante estudiar la teología, en este caso la sistemática, porque habla del conocimiento de Dios. Y su tercer línea, hermanos, es parte de la importancia de estudiar la teología, es porque todos tenemos una teología. Todos en algún momento, hermanos, los seres humanos somos teólogos. Todos tenemos un concepto de Dios. Aún los ateos, hermanos, tienen un concepto de Dios, ¿no? Entonces, no son teólogos en la manera bíblica, pero los ateos son teólogos en el punto de que tienen un concepto de Dios. El hecho de que hablen de la persona, ya hay un concepto de Dios, ¿no? Entonces, todos somos teólogos. Y esa es la importancia de la teología, pero también la teología dentro de la disciplina de lo que es la consejería bíblica, hermanos, ¿no? Entonces, también, ¿qué significa teología sistemática? Theos, logos, ¿no? Theos, logos. Theos es la palabra Dios, logos es palabra, así que teología es el estudio de Dios, ¿verdad? Esto como tenemos ahí en el apunte, teología es el estudio de Dios. De ahí que la teología sistemática tradicionalmente incluye al menos las siguientes áreas de estudio. Las voy a leer, pero el punto es que hoy nos vamos a ver pequeños detalles de estas pautas de teología. Entonces, epistemología, que es la doctrina del conocimiento de Dios, bibliología, que es la doctrina de la Biblia, teología propiamente dicha, la doctrina de Dios, o le llamamos también la teología propia, la cristología, que es la doctrina de la persona de Cristo, la pneumatología, que es la doctrina del Espíritu Santo, la antropología, que es la doctrina del hombre, la martirología, que es la doctrina del pecado, la eclesiología, que es la doctrina de la iglesia, la angelología, que es la doctrina de los ángeles, entre ellos está Satanás, ¿sí? Y la escatología, que es la doctrina de los últimos tiempos o de las últimas cosas, ¿no? Eh, aunque vamos a ir viendo estas partes, hermanos, quiero que no está ahí en sus apuntes, pero me gustaría compartir estos tres. Vamos a decir tres postulados o prolegómenos, le llamamos así, hermanos. Si lo pueden apuntar ustedes ahí en sus notas, tres postulados o tres prolegómenos, ¿sí? Prolegómenos, esos son los primeros estudios y los primeros pasos, ¿no? Pregunta a la hermana Marcela que cuál es el tercer punto. El tercer punto, el del anterior, es, ¿todos tenemos una teología? ¿Sí se refiere a esa parte? Sí. Todos, o sea, primero es una herramienta, después es un mandato, y luego todos tenemos una teología. ¿Sí está bien ahí? Sí, gracias. No, al contrario. Entonces, hermanos, vamos a dar tres postulados o tres prolegómenos, así se le llama en teología, sobre la teología sistemática, prolegómenos, prolegómenos, ¿sí? Son tres postulados sobre la teología sistemática, hermanos, y es que el primer prolegómeno, hermanos, es que es el primero y más importante, es que asumimos la existencia personal de un Dios eterno. Asumimos la existencia personal de un Dios eterno, creador de todas las cosas. ¿Sí?
Entonces, un primer postulado de la teología, hermanos, la teología bíblica y sistemática, es que asumimos la existencia personal de un Dios eterno y creador de todas las cosas. La asumimos. De ahí, hermanos, que hasta en tanto en teología, pero también en consejería bíblica, nunca vamos a usar la Biblia para demostrar que hay un Dios o comprobar que hay un Dios. La Biblia asume que ya hay un Dios. Desde el primer versículo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y en caos. Entonces, desde el primer versículo de la Biblia, hermanos, se enseña que hay un Dios, se asume que hay un Dios. Entonces, aún en consejería bíblica nunca vamos a usar la Biblia para demostrar o comprobar que hay un Dios. No, es que ya estamos asumiendo que hay un Dios. Entonces, un primer punto o un primer prolegómeno, hermanos, de lo que es la teología bíblica y sistemática, es que asumimos la existencia de un Dios personal, ¿verdad? Que es eterno y creador de todas las cosas. Un segundo punto, que aunque lo vamos a ver también más adelante, pero quiero que tengamos bien puestos esos tres prolegómenos. Un segundo punto es que ese Dios eterno y personal, en el segundo punto, hermanos, es que ese Dios eterno se ha dado a conocer, y entre paréntesis es, se ha revelado. ¿Okay? Es un Dios, hermanos, que se ha dado a conocer, es un Dios que se ha revelado, ¿sí? Es un Dios que se ha revelado. Ahí vamos a abrir tal vez como un inciso o punto A o punto A y punto B. Entonces, el segundo punto es que ese Dios personal, hermanos, se ha revelado. Entonces, se ha revelado y ahí vamos a poner punto A o palomita, no sé cómo ustedes lo quieran poner para bosquejarlo. Entonces, el primer subpunto es que se ha revelado mediante la creación, que es la revelación general. Dios se ha revelado mediante la creación, que es la revelación general. ¿Sí? Y ahí pueden poner muy claro, pueden poner, por ejemplo, Romanos capítulo 1, versículos 18 al 20, ¿eh? Que es que lo invisible de Dios, su poder y su deidad, hacen claramente, manifiestan la existencia de Dios, ¿no? Entonces, ahí en el punto A, como le quieran poner, o inciso 1, como le quieran poner del 2, es que Dios se ha revelado, el primer punto es que Dios se ha revelado mediante la creación y esa es la revelación general. Punto B, voy a mencionarlo así. Punto B es que Dios se ha revelado mediante las escrituras. Dios se ha revelado mediante las escrituras y eso entre paréntesis es la revelación especial. ¿Sí? Entonces, punto 2, bueno, punto 1, Dios, creemos o asumimos la existencia de un Dios personal eterno, creador de todas las cosas. Punto 2, ese Dios personal eterno, creador de todas las cosas, se ha dado a conocer. Punto A, o su punto A, se ha dado a conocer mediante la revelación general, que es la creación. Se ha revelado, se ha dado a conocer mediante las escrituras, que es la revelación especial. Y como punto número, en la revelación especial, hermanos, vamos a poner el clásico segunda epístola a Timoteo, segunda de Timoteo 3:16, ¿no? Porque la escritura es inspirada por Dios, ¿sale? De segunda de Timoteo 3:16, ¿no? Mientras en el punto A pusimos Romanos 1:18 al 20, en el punto A, digo, en el punto B, es como Dios se ha revelado mediante las escrituras, que es la revelación especial, podemos poner segunda de Timoteo 3:16, ¿no? Que toda la escritura es inspirada por Dios, siempre para algún estudio, ¿no? Entonces, y punto C, hermanos, vamos a hablar, se los voy a mencionar así, la máxima expresión de la revelación de Dios. Punto número 3, la máxima expresión de la revelación de Dios, que es Jesucristo. Cristo ha venido a dar a conocer al Padre, ¿verdad? Y ahí es Juan 1:14, ¿no? Hebreos 1. Y Hebreos 1, bien. Juan 1:14 y Hebreos 1. Juan 1:14 es el verbo se hizo carne y él vino a darnos a conocer al Padre, ¿no? Y Hebreos 1:1
es cuando dice que Dios se ha revelado a los hombres en la antigüedad por los profetas, pero hoy último se ha revelado mediante el Hijo, que es la imagen de su sustancia, ¿no? Entonces, en ese punto C, hermanos, es que Dios, la máxima expresión de Dios ha sido la encarnación, el Señor Jesucristo. Y ahí pusimos, bueno, perdón, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, y Hebreos 1:1, ¿sí? Esos prolegómenos son bien importantes, hermanos, porque cuando tú estás hablando de teología, pero vámonos a nuestro curso, cuando estás hablando de la consejería bíblica, de antemano el aconsejado tiene que percibir de ti, hermano, hermana, que asumes que hay un Dios que es eterno y creador de todas las cosas, que Dios se ha dado a conocer mediante su creación, mediante su palabra, y que Cristo ha venido a dar a conocer a Dios. Entonces, desde ahí en consejería bíblica estás dando máxima esperanza porque vamos a conocer a la persona de Cristo, que a su vez ha venido a dar a conocer en pleno a el Dios eterno, ¿no? Entonces ya desde ahí, hermanos, empezamos a abrir la esperanza de la teología bíblica, aplicándola en la consejería bíblica, porque estamos dando esos 3 puntos. Estamos dando a conocer a Dios y lo que dice su palabra, ¿no? Entonces ya desde ahí empiezas a dar seguridad, ¿sale? Entonces ya, hermanos, ya con eso, prolegómenos no sé, se me fue, no lo puse ahí, pero bueno, ya se los estoy dando, lo bueno que no va a haber examen, pero sí apúntenlo, hermanos, porque créanme, esta ya es una primera pauta para la consejería bíblica, hasta cuando predicas, cuando testificas, todo, hermano, es una pauta muy importante. Vamos en el punto A, ahora sí, en el punto A, mayúscula, ya regresando a las notas, vamos al punto A. Vamos, el primero es teología propia. Punto A es teología propia. Dice ahí, es la doctrina de Dios. Teología propia, y como dice ahí, es la doctrina de Dios. ¿Sí? Teología propia y es la doctrina de Dios. Ya lo habíamos mencionado, Dios se ha revelado a nosotros mediante su palabra, donde muestra sus atributos. Como ya vimos los prolegómenos, entonces ahora ya estamos ya no nada más confirmando, ¿no? Entonces, Dios se ha revelado a nosotros mediante su palabra, dando muestras de sus atributos. Hermanos, cuando hablamos de la teología propia, hablamos de los atributos o las perfecciones de Dios. Si le quieren poner así a un ladito de sus apuntes, cuando hablamos de teología propia, hablamos de los atributos o las perfecciones de Dios. ¿Ok? ¿Qué pasó, Suri? Te escuchamos. Es que estábamos contándonos los 3 postulados, pero solo vimos 2. O no Ay, sé si te referías a los 3 que entraron en el punto 2. me quedé con que eran los 3. Gracias, gracias. El tercer postulado, pues nos regresamos tantito. Gracias, Uri, que ya ves, este, regresamos rápido, hermanos, a los prolegómenos o a los postulados. Postulado número 1, la existencia de un Dios eterno y creador de todas las cosas. Postulado número 2, que se ha dado a conocer mediante la revelación general, que es la creación, la revelación especial, que es la Biblia, y la máxima expresión de Dios, que es Jesucristo. Ahora sí, el postulado número 3, ese es un punto importante, es que todo hombre puede conocer a Dios. Un postulado importante. Postulado número 3 es que todo hombre se le ha dado a conocer a Dios, puede conocer a Dios. Todo hombre tiene la oportunidad o el acceso a conocer a Dios. Fíjense que es importante, tiene la oportunidad, no quiere decir que todo hombre lo va a conocer, ¿sí? No es lo mismo. Pero lo que sí es que al hombre, hermano, se les ha dado la oportunidad de conocer a Dios. Claro, en teología eso es muy importante, pero en consejería bíblica toma más sentido, porque a una consejería bíblica ayuda a que el consejero lleve al aconsejado a conocer de manera más profunda a Dios dentro de su situación o sus complicaciones. ¿Qué es lo que Dios haría o qué es lo que Dios quiere dentro de lo que me está sucediendo? ¿No? Entonces, ese tercer postulado es que al hombre se le ha dado a conocer a Dios, se le ha permitido, se le ha dado la oportunidad de conocer a Dios. Bueno, gracias, Uri. De ahí regresamos a teología propia y les decía, hermanos, que la teología propia hablamos de los atributos o perfecciones de Dios. ¿Sale, hermanos? En la teología propia hablamos de los atributos o perfecciones de Dios. ¿Sí?
Así que hay dos tipos de atributos. Atributos comunicables. Hay dos tipos de atributos comunicables, que como dice ahí el texto, cualidades que tanto Dios como nosotros podemos poseer, como el amor, el conocimiento, la misericordia, ¿no? Es decir, esos atributos o perfecciones de Dios, Dios las ha comunicado o las ha compartido con el hombre, ¿sí? Así que los atributos comunicables son aquellos atributos o perfecciones de Dios que Dios ha compartido, ¿sí? O como se le llama, compartido o comunicado con el hombre. El hombre, así como Dios puede amar, el hombre, así como Dios puede tener conocimiento, y el hombre, así como Dios puede tener misericordia. ¿Ok? Es por poner ejemplos de atributos comunicables. Pero el punto B es atributos incomunicables. Atributos incomunicables, que son cualidades que tanto Dios como nosotros podemos poseer. Ya estoy leyendo la Biblia. Los atributos incomunicables son cualidades que posee solo Dios. Los atributos incomunicables son atributos que posee solo Dios, como la omnipotencia, salud, la omnisciencia y la trascendencia y la inmanencia, ¿no? La eternidad, la infinitud. Son atributos que solamente Dios puede poseer. Solamente Dios es todopoderoso, solamente Dios es todo conocimiento, solamente Dios es toda presencia, solamente Dios es trascendente, es decir, Dios está por encima de la creación, solamente Dios es inmanente, aunque Dios está por encima de la creación, Dios está con su creación, ¿verdad? Entonces, eso es inmanencia. Entonces, los atributos incomunicables son cualidades que posee solo Dios, como omnipotencia, omnisciencia y trascendencia, inmanencia, eternidad, infinitud, ¿sí? Entonces, esos son atributos de Dios, ¿no? No me voy a meter tanto en eso porque necesitaremos toda una clase para esta situación, ¿no? Ahora, cada que vayamos viendo un punto, se los voy a tratar de poner como ejemplos de por qué es importante la consejería bíblica. Por ejemplo, si Dios nos ha dado atributos comunicables, entonces yo puedo comunicarme con Dios o puedo tener esperanza con Dios porque Dios es amor, yo puedo mostrar amor. Puesto que Dios nos ha dado, es todo conocimiento, yo puedo conocer de manera más profunda. Así que como Dios es misericordioso, yo también puedo actuar con misericordia. Como Dios es benigno, yo también puedo ser benigno con otras personas. Entonces, esto de los atributos comunicables de Dios es en la consejería. Yo le diría a una persona, bueno, si tú eres el ofendido, yo te diría, si tú conoces a Dios, así como Dios ha sido perdonador, misericordioso contigo y bondadoso, como dice Efesios 4:32, que dicen, antes bien sed benignos, misericordiosos y perdonadores, ¿no? Cuando se quítense de vosotros toda ira, malicia y todo eso, sino antes bien. Entonces, si tú estás ofendido o ofendida y si tú realmente conoces a Dios, entonces yo voy a aclamar a esos atributos que Dios me ha comunicado, como el amor, el perdón, la misericordia y la bondad. Por ponerles un ejemplo en cuanto a lo que es consejería bíblica, que cuando son incomunicables es, el pastor o hermano, estoy tan desesperado, no sé qué hacer, se me han agotado todas las cosas. Después yo le diría, ¿sabes qué? Si realmente tienes esperanza en el Señor, entonces yo descansaría en su omnisciencia. Él lo conoce todo. Él sabe cómo van a acabar las cosas. Yo confiaría también en su omnipresencia. Aunque tal vez tú y yo no sabemos qué va a suceder, Dios ya estuvo ahí. Dios ya estuvo ahí donde tiene la solución y tienes que tener fe sabiendo que Dios ya tiene la solución porque Él ya estuvo allí. Nosotros no. Él ya está allí, así que tienes que tener fe en su omnipresencia, ¿no? En su omnipotencia. Estoy atado de manos tú, pero Dios no. Dios es el Todopoderoso, del cual nada es imposible para Él. Entonces, si sigan conmigo, hermanos, de ahí que es importante la teología sistemática, porque la teología sistemática nos va a ayudar, como no tienen ni idea, dentro de lo que es la consejería bíblica. Vamos al punto número 3, Arábigo. La Biblia también nos muestra un Dios trino, ¿verdad? La Biblia también nos muestra un Dios trino. Nosotros podemos estudiar la deidad trinitaria, ¿verdad? Podemos estudiar la unidad, estudiar la deidad
trinitaria desde dos perspectivas. La primera perspectiva es la Trinidad ontológica. La Trinidad ontológica. Y ahí se explica de una manera muy cortita, se centra en quién y cómo es Dios. La Trinidad ontológica es su esencia, ¿sí? El otro punto, hermanos, la Trinidad económica. La Trinidad económica se enfoca en las acciones de Dios, por ejemplo, la función de cada persona de la Trinidad en la creación, la salvación y la santificación. Mientras la Trinidad ontológica habla, hermanos, de sobre todo lo que son los atributos divinos, ¿no? La esencia de Dios, quién es Dios. La Trinidad económica habla de la labor de la Trinidad hacia la creación. Dios es el creador, Dios es el salvador, pero también Cristo estuvo en la creación, es el que sustenta el mundo, pero también el Espíritu Santo, hermanos, lleva a la nueva creación que es el nacimiento del creyente, por ponerles un ejemplo, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto por supuesto también tiene su aspecto práctico en la consejería bíblica, porque en la Trinidad oncológica yo tengo que llevar al aconsejado a confiar plenamente en aquel Dios que va a trabajar en sus tres personas. Dios Padre tiene control de todas las cosas. Dios Hijo ha resuelto todas las cosas mediante su obra redentora. Y Dios Espíritu Santo va a trabajar a mí para que las cosas salgan conforme a su voluntad. Por ponerles un ejemplo, ¿no? ¿Sí? Por supuesto, entonces, el conocimiento de Dios es una buena herramienta en teología sistemática para gracias, para la consejería. Ahora sí que me confundí de curso, ¿no? Para la consejería bíblica. Así que punto 4, arábigo, hermanos, en el Dios Trino hay orden y autoridad. En el Dios Trino hay orden y autoridad. ¿Sí? Igual, porque siempre es, bueno, este punto del orden y la autoridad dentro de la que es la consejería bíblica, la teología sistemática que tiene que ver con la consejería bíblica, es que el Dios Trino, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo son un Dios de orden y autoridad. Si Dios Padre está haciendo lo suyo, hay un orden. Si Dios Hijo está haciendo lo suyo, hay un orden. Y si Dios Espíritu Santo está haciendo lo suyo, hay un orden, hay una armonía de orden en el Dios eterno. Así que nosotros como consejeros tenemos que mostrar en la consejería que Dios es un Dios de orden. Por eso cuando alguien está en desorden hay que poner en orden. Porque Dios, aún en la armonía de la Trinidad, es un Dios de orden. Pero también es un Dios de autoridad. Así que si nosotros vamos a hablar de Dios de toda la consejería bíblica, es importante sujetarnos a ese Dios que ya se convierte en dos puntos importantes de la teología. Ya no nada más es nuestro creador, sino que es nuestro salvador, ¿sí? Y en el punto número 3 ya es nuestro Señor. Entonces, debemos confiar en la consejería bíblica, ya no nada más en el Dios que es el creador, sino en el Dios que es salvador, pero en el Dios que también es Señor, porque nos compró con su sangre. De ahí que en el Dios trino hay orden y autoridad. Hermano, hermana, estás en consejería bíblica y estás con tu aconsejado, y entonces tú le dices al aconsejado, a la aconsejada, hermano, hermano, amigo, yo te invito a que cambies tu vida, a que hagas actos dignos de arrepentimiento, a que entres en un sistema de transformación bíblica, porque Dios es un Dios de orden y autoridad. Eso es la consejería bíblica, ¿no? Cuando uno se pone en orden con Dios y acepta su autoridad. Hasta ahí, hermanos, ¿hay alguna pregunta, alguna observación, hermanos, que quieran hacer? Si no, para avanzar. ¿Siente que voy muy rápido? ¿O estamos bien ahí? ¿Amén? ¿Sí o amén? Va bien, va bien. Entonces, ¿hay preguntas, hermanos, o no? ¿Voy bien? ¿Voy muy rápido? ¿Le acelero? ¿Le alento? ¿Vamos tranquilos? Sí. Ok, vamos bien, entonces vamos a avanzar, hermanos. Vamos a el punto B, gracias, el punto B, que es epistemología. Epistemología. Que en teología es la doctrina del conocimiento, epistemología, y es la doctrina del conocimiento. Esa es epistemología.
la doctrina del conocimiento. ¿No? Cuando hablamos en términos de filosofía de epistemología, epistemi, hermanos, quiere decir fundamento. Y por supuesto, logos es el estudio de la ciencia. Cuando hablamos entonces de epistemi, es el fundamento. Y por supuesto, logos es el estudio de la ciencia. Entonces, cuando hablamos de epistemología, estamos hablando del conocimiento de Dios. Así que en su punto número 1, arábigo, hermanos, Dios es incomprensible e inconcebible. Dios es incomprensible, Dios es inconcebible. O sea, no podemos, de ahí que Dios aborrece la idolatría, porque a Dios no lo podemos contener en una imagen, ¿no? Porque Dios es incomprensible y es inconcebible, ¿no? Nuestra mente no puede concebir lo que es Dios, hermanos. Lo que nosotros tenemos, creemos y conocemos de Dios está en su palabra. Pero sí les puedo decir que eso que viene en su palabra es lo que Dios ha querido que conociéramos. El hombre puede conocer a Dios por medio de su palabra, pero Dios ha dado lo que quiere que el hombre conozca, pero no conocemos todo de Dios, hermanos. O sea, yo creo que Dios mismo se resguarda cosas para sí mismo, porque precisamente por eso es Dios, ¿no? El propio Señor Jesucristo, sujeto en la tierra, hermanos, en la encarnación, dijo, ni el Hijo sabe el momento de la hora de su venida, ni el Hijo sabe el momento del fin. ¿Por qué? Porque Dios se reserva en esa sabiduría, ¿no? Entonces, por ejemplo, Isaías 40:18 dice, ¿a qué pues haréis semejante a Dios o a qué imagen le comprenderéis, ¿no? Entonces, en ese punto, hermanos, es que Dios es incomprensible e inconcebible. Si nosotros queremos meter dentro de la consejería bíblica es, no comprendo a Dios, estoy de acuerdo contigo, Dios es incomprensible. Pero lo que sí tienes que estar seguro, hermano y hermana, es que lo que nos mostró en su palabra, esto es seguro, ¿verdad? Y es eficaz para tu transformación o para que tú recibas consuelo, ánimo, fortaleza, ¿verdad? Porque dice Deuteronomio 21, revelados para nosotros. ¿Cómo? Los revelados para el hombre. Los revelados para el hombre y los secretos para Dios. Bien, muchas gracias. Los revelados para el hombre y los secretos para Dios. ¿No? No comprendo a Dios en mi problema. Bueno, no trates de comprender a Dios, más bien trata de buscar es cómo Dios, qué es lo que Dios quiere que tú hagas o cómo quiere que tú respondas. No trates de comprender, ¿por qué Dios permite? ¿Por qué Dios quiere que sean así las cosas? No trates de comprender a Dios. Dios es incomprensible. De ahí que tenemos la palabra bíblica que dice que los caminos de Dios son inescrutables, ¿no? No pierdas tiempo ni energías en tratar de concebir a Dios. Mejor, conforme a su palabra, trata de caminar y recibirás paz y prosperación, ¿no? Dios es inconcebible e incomprensible. Punto número 2, arábigo. Dios se ha revelado y lo podemos conocer, ya lo habíamos dicho. Ya incluso están los pasajes que les comenté hace rato. Dios se ha revelado y lo podemos conocer, ¿no? Punto importante, ¿no? Dios se ha revelado y se ha dado a conocer este punto, ya lo hemos dado. Punto 3, arábigo, de epistemología. Dios define la realidad y da categorías a la realidad, que es la verdad, ¿no? Dios define la realidad y da categorías, que es la verdad. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Dios define la realidad, Dios define la verdad. ¿Qué es la verdad? El aspecto de la realidad, ¿sí, hermanos? No es de que cada quien, es que Dios tiene su verdad, o yo tengo mi verdad, o no es como con respeto a los que son amlovers, no es como dice el señor presidente, de que yo tengo otros datos, no, es Dios define la realidad. Dios es la verdad. Y también en Juan 17:17 dice el texto, santifícalos en tu palabra, porque tu palabra es verdad, ¿no? Entonces, Dios define la realidad y da categorías a la realidad, a la verdad, ¿no? Y eso tiene mucho efecto, hermanos, en la consejería bíblica y en la vida práctica. Porque si en la consejería bíblica tú le dices a una persona que está batallando
con la sujeción y el respeto al marido. Y ella dice, no, es que yo estoy viviendo esta realidad. No, no, no. Quien define la realidad es Dios, hermano. Así que si la Biblia dice que vosotras mujeres ser de buen testimonio, pues se alcanzan a su esposo para el Señor, de tal manera que su actitud tiene que ser casta, respetuosa, amable y apacible. Confía en que eso es lo que está diciendo, porque esa es la realidad de Dios, ¿sí? No eres tú quien va, no es como dicen hoy en día el posmodernismo de que es yo tengo mi verdad. No, no, no es que yo, no es que eso es subjetivo. Solo Dios tiene la verdad. Y si Dios dice que así debes caminar, camina de esa manera. Porque eso es lo que Dios trazó. Lo mismo con el varón. Había comentado yo, por ejemplo, que el hombre debe amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia. No, sí, hermano, pero es que tú no sabes cómo es ella. Pues sí, hermano, pero aquí no dice si es que ella se lo merece, sino que debes hacerlo así como Cristo amó a la iglesia. Y bueno, esto lo estoy diciendo, hermanos, porque en la epistología el conocimiento de Dios, puesto que Dios se ha revelado, aunque es un ser incomprensible, Él define la realidad mediante su palabra. De ahí que es importante conocer a Dios y aconsejar mediante la palabra de Dios. Vamos con el C, que es bibliología. Bibliología, que es la doctrina de las escrituras. Entonces, el concepto que tengas, hermano, hermana, de la palabra de Dios, con ese concepto va a ser la forma con que tú también vas a aconsejar. De tal manera, hermanos, que las escrituras emanan de Dios. En el punto 1 arábigo de bibliología. Bibliología, biblos es libros, y logos pues es estudio. Cuando hablamos de bibliología es el estudio de la Biblia, ¿no? Entonces, punto número arábigo es las escrituras emanan de Dios. Si las escrituras emanan de Dios, ¿por qué dudar de lo que Dios me está diciendo? Si las escrituras son de origen divino, ¿por qué tener reservas con lo que Dios dice que se tiene que hacer? ¿O cómo debo de comportarme? ¿O por qué debo perdonar? ¿O por qué debo de restaurar? Bueno, porque de la Biblia emana de Dios. Y eso es la voluntad de Dios, ¿no? Punto número 2. Debido a que la Biblia tiene a Dios como su autor y son el aliento de Dios mismo, que es naturaleza, entonces son autoritativas, suficientes e inerrantes. Entonces, debido a que la Biblia tiene a Dios como su autor y son el aliento de Dios mismo, es la naturaleza, entonces son autoritativas, es decir, la Biblia o las escrituras son autoritativas, suficientes e inerrantes. Aquí les hago las preguntas a ustedes y me gustaría que por favor me respondieran. ¿Por qué la Biblia o las escrituras son autoritativas? Ahí espero la respuesta de ustedes. ¿Por qué autoritativas, hermanos? Nos amontonen uno por uno. Que son inspiradas por Dios y lo que dicen lo entendemos como la verdad. Y si Dios sabemos que su palabra no nada más es de buenos deseos, sino lo que nos dice tienen que ser acatado, por eso es autoritativa. Bien, tiene que ser acatado, y bien ya pusieron ahí que es porque Dios es autor, ¿no? Y si Dios es el autor de las escrituras, pues que ya también tiene que ser acatado, ¿no? A ver, hermanos, ahora, otra persona, ya vimos por qué la Biblia debe ser autoritativa dentro de la teología, pero también dentro de la consejería bíblica. Ahora, ¿por qué debe ser suficiente? Otra persona, yo sé que Javi viene, hermano, pero quisiera escuchar a los demás para que participemos. A ver. ¿Por qué la Biblia, hermanos, es suficiente para la consejería bíblica? Que es nuestro caso, ¿no? Ni quería hablar. Al fin que ni quería participar de ese tema. A ver, hermanos, ¿por qué suficientes? ¿Qué dicen por ahí o por aquí? ¿Por qué suficientes? Ya vimos autoritativas, se debe acatar. Suficientes porque otra vez, porque es la palabra de Dios, muy bien. Pero también, ¿por qué suficientes? ¿A qué? Vamos a pensar al revés, que fuera insuficiente. Eso ya me da un poquito más de apertura.
¿Por qué es suficiente? Como si fuera insuficiente. ¿Por qué las escrituras deben ser suficientes no solamente para la iglesia, para la predicación, la teología, sino también para la consejería bíblica? Porque tienen palabras de vida, ¿no? Es que sea el color de la vida, ¿no? Sí, pero es más, un poquito más así. ¿No? A ver, alguien ya le dio, ya. Refleja la sabiduría de Dios, que es suficiente para Bien. responder a cualquier situación humana. Y nos muestra Salvador también como algunos hermanos. Cuando dice que es suficiente, quiere decir que ya no tienes que buscar en algún otro lugar. Porque si tú buscas en algún otro lugar es porque si la Biblia fuera insuficiente. O sea, si tú le buscas en la filosofía, no es que la filosofía me dice que esto es así, no, ya tronaste, molinista, digo, que la filosofía dice esto, no, que la ciencia dice esto, ¿no? Que la psicología dice esto. No, a ver, espérame. Un consejero o un teólogo, hermanos, que dice que hay que añadir a la Biblia filosofía o ciencia o psicología o alguna otra situación, hermanos, acuérdense que en teología le llamamos teólogos integracionistas y en consejería bíblica es consejero integracionista. Es que como la Biblia no es suficiente, voy a integrar psicología, voy a integrar filosofía o voy a integrar ciencia, ¿no? No, hermanos, o sea, es que la Biblia es suficiente. No tienes que buscar más. Para la consejería bíblica es suficiente. Y inerrantes, hermanos, ahí sí es más fácil de contestar. ¿No? ¿Por qué no tiene error? No hay error. ¿Y por qué no tiene error? Precisamente porque las escrituras fueron inspiradas por Dios. Por eso son así, ¿no? Dicen que, porque Dios nos creó, entonces solo Él tiene ¿sí? Dios nos creó y Él tiene la capacidad para poder respondernos. Exacto, un buen punto. Entonces, hermanos, la Biblia es autoritativa, suficiente e inerrante. Así que tienes la mejor herramienta para dar consejería bíblica. Vamos avanzando. Antropología, hermanos. Antropología. Tal vez, hermanos, si no logro acabar este punto hoy, le seguiremos mañana, ¿no? Voy a tratar de avanzar, pero si no, hermanos, pues tampoco quiero darles, aunque es muy poquito de por sí lo que está muy condensado, tampoco quiero que se queden así como, pues léelo y no comprendemos nada, ¿no? Entonces, antropología, ¿qué es la doctrina del hombre? ¿No? La antropología es la doctrina del hombre, hermanos. Antos, hombres, logos es el estudio, ¿no? La doctrina del hombre. Uno, es creación de Dios. El hombre es creación de Dios. Nada que es que yo nací por accidente. No, tú eres creación de Dios. ¿No? Es que yo no le encuentro sentido a mi vida. No, eres creación de Dios. Dios tiene un propósito. Salmo 139, ¿no? Mi embrión vi en tus ojos y en tu libro estaban escritas todas las cosas. Nadie nace por accidente, hermanos, aunque haya sido concebido pero nadie nace por accidente. En Dios siempre hay un propósito para el ser humano. Dios, el hombre es creación de Dios, ¿no? Punto número 2, el hombre no es autónomo, y cuando dice autónomo, se refiere a que el hombre no puede vivir sin Dios, necesita de Dios, ¿sí? Cuando habla de autonomía, aquí no estamos hablando de su movimiento, como si fuéramos robots, sino en el punto de estar alejados de Dios o sin el conocimiento de Dios, ¿no? El hombre sin Dios no es nada, ¿sí? A eso por eso es que Dios, por eso es que el hombre no es autónomo, o sea, sin Dios no es nada. 3, el hombre es dirigido por su corazón, ya lo habíamos visto en el curso anterior, ¿no? El hombre es dirigido por su corazón, este es el lugar donde el cambio es necesario, ¿no? El hombre es dirigido por su corazón, es el lugar donde el cambio es necesario. Como el corazón del hombre, Jeremías 17, ¿no? Es perverso y engañoso, ¿no? Necesita ser cambiado, ¿estamos de acuerdo? Entonces, el corazón del hombre es dirigido por su corazón y el corazón, hermanos, es donde debe hacer el cambio y el corazón es el centro de adoración, ¿sí? En la antropología bíblica es que el hombre es pecador. Y para muchos dirán, no, a ver,
hermano Pozos o pastor o Pepe, es que me estás diciendo algo que ya conocemos. Sí, hermano, pero en la consejería bíblica no sabes cómo va a ser de herramienta de esto. Por la consejería bíblica, ahí viene el cambio si eres integracionista. Si eres integracionista, el psicólogo te va a decir, es un error, te equivocaste. No, la Biblia dice que es pecado y necesito arrepentirme. Por eso estos puntos te los estoy compartiendo, hermano, o recordando, porque interesan en la consejería bíblica. La antropología bíblica es importante, ¿no? Ay, es que a mí me dijo el psicólogo que me tengo que ir adaptando así como los animales. Sí, pero tú no eres un animal. Tú fuiste creado a imagen de Dios. De tal manera que tú puedes ser transformado, ¿no? O transformada. Y entre esos es renuncia a tu pecado. ¿Estamos de acuerdo? Es renuncia a tu pecado. Por eso es importante la antropología bíblica. Ay, es que el hombre, todos estamos llenos de errores, no, o sea, sí, pero también estamos llenos de pecado y necesitamos arrepentirnos. Punto número 5, el hombre puede ser redimido. El hombre puede ser redimido, puede ser perdonado, encontrar perdón, ¿no? El hombre puede ser redimido. Entonces, en este punto de la antropología bíblica, hermanos, el estudio del hombre dentro de la Biblia es importante. ¿Por qué? Porque es que yo hice el peor pecado y si en tu mente has hecho el peor pecado y estás en consejería, te tengo una buena, una mala y una buena. La mala es que si no te arrepientes hay condenación, si no tienes a Cristo. Y la buena es que tú puedes arrepentirte y conocer al Señor, ¿no? El punto 4 es pecador, el punto 4 es pecador. Ajá. El punto 4 es pecador. Entonces yo le decía, si es incrédulo, oye, pues es que hice el peor pecado, pues bueno, ok, te tengo una noticia. No hay de qué, te tengo una noticia. Si no es creyente, entonces tú puedes conocer a Cristo y arrepentirte. Y la mala noticia es que si no te arrepientes y rechazas a Cristo, hay una condenación. Pero si estás hablando con un creyente, y hermano, es que hice el peor pecado y me van a expulsar de la iglesia. Sí, yo lo entiendo, hermano, pero lo importante es que arrepiéntete, confiesa tu pecado y Dios te va a restaurar. Eso es algo importante. En Cristo nada está perdido. Sin Cristo todo está perdido para el hombre. ¿Sí? Vamos al punto E, ¿sí? Que es amarteología. Y ahí es la doctrina del pecado. El término griego amartía habla de pecado. Es pecado. La amarteología pues, quiere decir la doctrina o el estudio del pecado. Así que dentro de esta disciplina, hermanos, el pecado es una transgresión. El pecado es una transgresión deliberada de la ley de Dios, ¿no? O sea, uno peca deliberadamente, a eso se refiere. El pecado es que cuando uno peca deliberadamente contra la ley de Dios, no alcanzar intencionalmente el estándar de Dios porque uno está en rebeldía e insatisfecho con Dios. Entonces, el pecado, hermanos, es una acción, una transgresión deliberada. Ahí pusimos de la ley de Dios o pueden ponerle contra la ley de Dios, ya sea de o contra la ley de Dios. Así que te llegan de la consejería y hermano, ¿por qué estás actuando así? O el pastor, es que no sé por qué estoy actuando así. Es que esto es más grande que yo. O pastor, es que lo hice sin querer. No, 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 no. Si hablamos de pecado, no es que lo hayas hecho sin querer. El pecado es una transgresión deliberada contra Dios. Nada de que es que no sé por qué lo hice, pastor. No, sí debes saberlo. Y fue tu pecado quien te llevó a eso. Así que confronta el pecado. ¿Sí? Yo no sé por qué me comporto de esa manera. Bueno, yo tampoco sabía, pero yo sí sé decirte quién sabe. ¿Quién sí sabe por qué lo haces? Y lo dice la Biblia. Lo que estás haciendo es pecado. Arrepiéntete. Porque todo acto pecaminoso es una transgresión deliberada. Por eso en el punto anterior de la teología, es que cometí un error. No, fue pecado. Si no, no puede haber perdón, no puede haber restauración, ¿no? Punto número 2, arábigo. La Biblia dice que todos somos pecadores. ¿Es amar teología? Amarteología, que es con H al principio,
amarteología, amartiología, amartiología, amartiología. Es amart, pero es con H al principio, hermanos. H es amartiología. Ok, gracias. Ajá. Y amarti, pues es pecado y luego es el estudio del pecado. Sí. La Biblia dice que todos somos pecadores, ¿no? Entonces, ahí no podemos nosotros, hermanos, eximir a alguna persona cuando está pecando o no quiere cambiar. La consejería bíblica, ¿no? ¿Cómo? ¿El hermano o el diácono pecó? Sí, pero es que todos somos pecadores, no te asustes. O sea, te puede sorprender, pero que no te caiga de extraño. Es que también es hombre y es pecador, ¿no? Y también puede ser perdonado y restaurado. El pecado nos lleva a otros problemas, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? Necesitas mejorar tu autoestima versus necesitas entender tu corazón, ¿no? Amartiología, gracias, ya ahí puso Javier en los comentarios cómo se escribe amartiología, ¿no? Entonces, dice, necesitas mejorar tu autoestima, ¿qué eso qué le suena, hermano? Y, ¿no? El alter ego, Sigmund Freud, ¿no? Cuestiones así, ¿no? Pero también Humanismo. humanismo, ¿verdad? Necesitas entender tu corazón, ¿no? Bueno, en la base bíblica, ¿no? Así que el punto A, minúscula, es la autoestima, ámate a ti mismo como fuente de los problemas. La autoestima es ámate a ti mismo como fuente de tus problemas, ¿no? Y de ahí que la psicología freudiana, humanista, maneja alta estima, baja estima, ¿no? Alta estima, baja estima. No, es que al final, hermanos, es que si alguien tiene un mal concepto de sí mismo, tiene que analizar si es pecado, ¿sí? O qué es lo que dice la Biblia en cuanto a su personalidad, ¿no? No es autoestima. Que nosotros, si lo que quieren hacer integral, ¿no? Con integración, es que nosotros, cuando hablamos de autoestima, si es alta, ¿no? Pues es que tú eres un soberbio, eres un presumido, eres un orgulloso. Si es baja estima, ay, pues es que tienes un pobre concepto de ti mismo. Bueno, al final de cuentas, lo que sea, es un extremo. Si es alta estima, es pecado, porque eres un orgulloso. Si es una baja estima, pues es porque no estás considerando las herramientas que Dios te ha dado para glorificarle, ¿no? ¿Sí me explico? Punto B, el corazón, adoración. Ahí en la línea, el corazón es adoración puesta en lugar incorrecto. Adoración puesta en el lugar incorrecto, ¿no? Adoración es puesta en el lugar incorrecto como fuente de nuestros problemas. No es autoestima, no es bajo autoestima, es mi corazón es un centro de adoración. Y como centro de adoración, hermanos, mi corazón está adorando el objeto incorrecto y de ahí que al adorar al objeto incorrecto vienen los problemas. Y ese objeto incorrecto puedo ser yo mismo, puede ser alguna otra persona, o alguna actividad o alguna otra cosa, ¿no? Así que es la adoración puesta en el lugar incorrecto como fuente de problemas. ¿Eso cómo le llamamos? Idolatría, ¿verdad? Es que es autoestima, no, es idolatría, ¿sí? Lo que dice la Biblia. Y trabajar en consejería bíblica sobre ese punto. Por ejemplo, cuando es el orgullo, ay, que es que tengo mucha alta estima. Bueno, hermano, Dios resista a los soberbios y da gracia a los solventes, ¿no? Sí, o sea, por poner un ejemplo, ¿no? Punto 4. En cuanto al pecado, hay tres enemigos del creyente. En cuanto al pecado, hermanos, hay tres enemigos del creyente. A, interno, su propio pecado. A, interno, su propio pecado. B, externo, el mundo y sus placeres. Lo repito, A, interno, su propio pecado. B, externo, el mundo y sus placeres. C, sobrenatural, Satanás y sus huestes.
¿Tenemos batalla contra el pecado? Sí, hermano. Y hermano, hermana, quisiera que en este orden tomes en cuenta para la consejería que vas a dar, Dios mediante, a muchas personas. Hermano, hermana, tome en cuenta este orden. Cuando alguien está batallando con el pecado, toma en cuenta con este orden. Entonces, tú de entrada ya tienes que meterte en tu mente en que sí batallamos contra el pecado, pero en primera instancia es primero, punto número 1, con mi propio pecado. Punto número 2, con el pecado en el mundo y sus placeres. Y punto número 3, Satanás. ¿Por qué, hermanos? Porque en consejería bíblica vas a darte cuenta, no, hermano, es que Satanás me tiene atado con este pecado. Nada, es tu pecado. Y eres tú el que se quiere autosatisfacer. Eres un idólatra. Bueno, o sea, no pero me refiero a que, o sea, tengan cuidado, hermanos, porque ahí viene la manipulación de las personas. Es que, hermano, no, tú sabes que el mundo, la presión del mundo, yo caí, ¿sí? Vamos a, ¿en dónde podemos, perdón, no se me quedé ahí, ¿quieren que repita algo, hermanos? No sé si leí tarde, o quieren que repita algo, digo, con confianza, hermanos, pobres. O a lo mejor leí tarde y ya resolvimos. ¿Estamos bien? Ok, entonces les decía, hermanos, en este punto, hermanos, es cuando estés en consejería bíblica, aterriza el pecado en este orden, ¿sí? No, es que Satanás, no, hermano, es que tú sabes el mundo, la presión del mundo, uno es débil. Bueno, sí, estoy de acuerdo que eres débil, pero en primera instancia es tu pecado. Y después, cómo el pecado del mundo te está influenciando. Y después, qué tanto Satanás está actuando en esta parte, pero en ese orden. Si tú, hermano, hermana, observen este punto que es bien importante, hermano, hermana, si la persona de entrada te vende la idea de que su pecado es a causa de Satanás, entonces, para la mente de esa persona, ¿quién es responsable? ¿Él o Satanás? Satanás. Entonces, ¿quién se tiene que arrepentir? ¿Él o Satanás? Satanás, sí. Vean la sutilidad del mundo, hermanos, y de Satanás. Oye, es que el mundo, entonces, ¿quién es responsable? Si el mundo y sus placeres, ¿el aconsejado o el mundo y sus placeres? En su mente de él, el mundo. Entonces, ¿quién se tiene que arrepentir? El mundo. ¿Y cuándo se va a arrepentir el mundo? No, vean la sutileza, hermanos, del corazón del hombre. Por eso, cuando des consejería bíblica, hermano, hermana, vete en ese orden. Cuando identifiques pecado, vete en ese orden. Primero es, ¿cuánto ese pecado está tan arraigado en esa persona? Das el paso. Punto número 2. En el pecado que está tan arraigado de esa persona, ¿qué tanto ha influenciado el mundo? Y punto número 3. En ese pecado que está tan arraigado y que ha sido influenciado por el mundo, ¿qué está haciendo Satanás para engañarlo y para tenerlo preso? En ese orden, no al revés. ¿Se van conmigo, hermanos? Punto importante para la consejería bíblica. Es bien importante eso para que ustedes puedan identificar cuando estamos hablando con alguien en cuanto a consejería bíblica, a quién le echa la culpa primero, ¿no? Punto importante porque cuando tenemos que hablar de arrepentimiento y confesión, pues ni modo de que hagamos confesar a Satanás, ni modo de que hagamos confesar al mundo, lo tienes que ser tú. Y entonces por eso es importante ese orden que les estoy comentando. Hasta ahí, amados hermanos, ¿alguna pregunta, duda, observación? Ay, Dios, ya, se me cansó. Yo creo que voy bien. Hasta ahí, hermanos, vamos bien. Digo, es decir, perdón, una pregunta, observación, duda. Alguien que se haya atrasado un poquito. No, ¿verdad? Ok, entonces vamos a avanzar. Si sí, hermanos, con gusto, me dicen. Si sí es con gusto, me dicen, Mientras, avanzo. Entonces, vamos con el F. Y ahí es soteriología. ¿Alguien tú entraste a Chema? ¿Entraste a ¿no? Ok. Entonces, es soteriología. Con S. Soteriología. Voy a tratar de poner aquí. Ya lo pusieron. Ah, ya lo pusieron. Gracias. Yo lo puse. Javier. Soteriología. Perfecto. Soteriología. Exacto. Perfecto. Gracias. Así es. Soter, salvación. Soter en griego es salvación. Logos es estudio. Por supuesto, es la doctrina o el estudio de la salvación. Así que soter. Por ejemplo, cuando uno estudia en el seminario teológico, hermanos,
una de las materias de ese seminario teológico es soteriología, que es el estudio de la salvación. ¿Okay? Que va a ser una de las materias que vamos a dar en los cursos futuros, que es la soteriología. ¿Ok? Punto número 1, operó en Dios, es decir, cuando decimos que la soteriología operó en Dios, es decir, fue Dios quien diseñó la salvación, no el hombre, nunca fue el hombre el que buscó a Dios. Cuando dice que operó en Dios es el que diseñó todo el sistema de salvación, ¿sí? Por eso dice que la soteriología operó en Dios, ¿sí? Híjole, es que puede haber tantos ejemplos en consejería que llega un hermano, es que yo siempre buscaba a Dios y no encuentro la respuesta. Es que el hombre nunca va a buscar a Dios, fue Dios quien encontró al hombre, fue Dios quien buscó al hombre, y para eso envió a su Hijo. Así que la salvación es obra de Dios, no depende del que quiere ni del que quiere, sino no depende del que quiere ni del que corre, ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia, ¿no? Entonces, hermanos, la salvación es una obra de Dios. Y si tú has venido, por ejemplo, estás en una consejería y si tú has buscado tanto a Dios, es que habías estado buscando el lugar incorrecto, y como no era eso, sino que era Dios enfrentando tu vida hasta el momento que lo enfrentó por medio del Evangelio, ¿no? Punto número 2, enviar a su Hijo a reconciliarnos. En la soteriología, el punto medular es que envió a su Hijo a reconciliarnos con él, ¿no? Dicen pasajes como en Efesios capítulo 2, que Dios nos ha dado la reconciliación en Cristo, ¿verdad? Y también en Colosenses, ya se me fueron los 2 Corintios, que nos dio el ministerio de la reconciliación. Ahí, perdónenme si no recuerdo el texto, pero nos dio el ministerio de la reconciliación. Así que la soteriología, oye, he pecado tanto, he tenido tantos problemas a causa de mi pecado y no encuentro la solución. Te tengo una buena noticia: en Cristo te puedes reconciliar con Dios. ¿Has estado enemistado con Dios a causa de tu incredulidad o a causa de tu rebeldía? Si ya eres hijo de Dios, te tengo una noticia: confiesa, arrepiéntete, y en Cristo, la cruz de Cristo, puedes encontrar esa reconciliación con Dios. Para eso sirve la consejería bíblica. Punto número 3, Jesús se convierte en nuestro sustituto, hermanos. Jesús se convierte en nuestro sustituto. Jesús se convierte en nuestro sustituto. Hermano o hermana que estás en la consejería, ¿qué puedo hacer para ponerme a cuentas con Dios? ¿O qué puedo hacer como para pagarle a Dios? No es el punto católico romano de pues hay que hacer alguna manda o hay que hacer hay que jurar, o no es el punto católico romano, no es que puedo hacer por Dios, es que Cristo ya lo hizo todo. Y tu respuesta tiene que ser en gratitud a lo que Cristo ya realizó por ti. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Cristo es nuestro sustituto. Hay muchas personas, hermanos, que de repente han estado en desesperanza porque ellos creen que tienen los elementos para pagarle a Dios lo que Él ha hecho por ellos. Y en la consejería bíblica tú los vas a corregir y vas a decir, no, estás cerrando, por eso no puedes ser pleno o plena en Cristo, porque es Cristo quien fue tu sustituto. Cristo pagó todo lo que tú debes. ¿Sí? Esa es una consejería efectiva, ¿no? Punto 4, la muerte de Jesús es la propiciación de la ira de Dios. La muerte de Jesús es la propiciación. Y hay los buenos teólogos, si pueden ponerle ahí cómo se escribe propiciación. La propiciación. Y la palabra propiciación, hermanos, se traduce como apagar o apaciguar la ira. Entonces, el término propiciación teológicamente, hermanos, se traduce como apagar o apaciguar la ira. Claro, ¿la ira de quién? La ira de Dios por el pecado, ¿no? Por ejemplo, les voy a leer rápido Romanos 3, desde el versículo 24. Gracias, Javi, propiciación, gracias. Romanos 3, desde el versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, fíjense, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Eso quiere decir, hermanos, la palabra propiciación en el Antiguo Testamento, los sacrificios
se ponían ahí en la, en la tabla del propiciatorio, era precisamente porque estaba encendida la ira de Dios. Entonces, la sangre de las víctimas que se sacrificaban en el Antiguo Testamento, hermanos, puesto que la ira de Dios estaba, punto número 3 es sustituto, exacto, el punto 3 es sustituto. Entonces, hermanos, en el Antiguo Testamento, en el propiciatorio, ahí se derramaba la sangre y se sacaban las vísceras del animal o del cordero o del buey que estaba siendo sacrificado en holocausto, y eso apagaba la ira de Dios, ¿no? Bueno, en este caso, Cristo siendo el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, Él fue la propiciación, Él fue la sangre de Cristo. Por eso dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Y el apóstol Pablo está llevando al pensamiento de los sacrificios del Antiguo Testamento, donde la sangre de las víctimas apagaban la ira de Dios. Bueno, aquí en el Nuevo Testamento, la sangre de Cristo apagó la ira de Dios. Así que la muerte de Jesús es la propiciación de la ira de Dios. Así hayas cometido el pecado que hayas cometido, si te arrepientes y lo confiesas, la sangre de Cristo ha apagado la ira de Dios y entonces te ha reconciliado con Dios. Y en la consejería tú puedes dar esta esperanza, ¿sí? Punto 5, Jesús nos da redención de la esclavitud del pecado. Hermano, hermana, ¿hay alguna situación, algún hábito, algún pecado en la cual te hayas sentido presa? ¿En algún momento te has sentido atado o en las cadenas de algún pecado? Si eres creyente, hermano, hermana, te tengo una buena noticia. En Cristo se han roto esas cadenas, ¿no? La situación es que sepas vivir en libertad. Esto es consejería bíblica. Tienes que aprender a vivir como alguien libre, ¿no? Entonces, o estás con el aconsejado o la aconsejada, le dices, hermano, en Cristo, tu arrepentimiento y tu confesión, Cristo rompe las cadenas de ese pecado que te tenía apresado, ¿no? Esclavizado. Otra vez, ¿por qué no ha funcionado tu esfuerzo? ¿Por qué lo haces en tu esfuerzo? No en los méritos de Cristo, sino en tu propio esfuerzo. No puedes solo. Por eso Dios envió a su Hijo. Y de ahí, el punto 6 es que somos reconciliados con Dios, ¿no? Mientras Dios envió a su Hijo para reconciliarnos, también somos nosotros reconciliados con Dios. ¿Sí? ¿Sí? La salvación y sus facetas, tanto en teología, en la predicación, en los discipulados y también en la consejería bíblica, hermanos, la salvación y sus facetas. A, justificados. A, justificados. B, santificados. C, glorificados. Justificación es que Dios ya me declaró justo en Cristo. Ya no soy reo de muerte. Ya Dios me declaró justo en Cristo. Si yo puedo entender en la consejería bíblica que Dios ya me declaró justo en Cristo, entonces puedo ir a la siguiente fase, que mediante el Espíritu Santo y la palabra de Dios puedo ser santificado, ¿verdad? Puedo vivir para Dios. ¿Se acuerdan cómo le llamamos a esto? A la doctrina de la santificación progresiva. Si yo ya entiendo la justificación, yo me puedo despojar, renovar y transformar. Pero tengo que entender que he sido justificado del pecado. Y la justificación del pecado me lleva a la santificación progresiva, ¿no? Son las facetas de la salvación. Y punto C, glorificados. Al final, hermanos, tanto en Cristo ya me glorificó, pero va a llegar el momento en que voy a ser totalmente glorificado. Así que según Romanos 8, creo que es de 8, 17 o 18, creo que es Romanos 8, 18, donde dice que estoy seguro que lo que pueda sufrir en este tiempo no se va a comparar. Dice Romanos 8, 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Romanos 8, 18. Así que las facetas de la salvación es justificados, santificados, glorificados. Justificados es algo que ya se hizo en Cristo, ¿no?
Santificados es algo que podemos hacer por Cristo, es decir, porque Cristo está en nosotros. Y glorificados es algo que esperamos en Cristo. Vamos a ser glorificados. Sufro mucho, pastor. Sí, yo sé, pero para dar, por ejemplo, ánimo a una persona que está dentro de un sufrimiento, del dolor, ¿no? Romanos 8:18, lo que está sufriendo ahorita no se va a comparar con la gloria de Dios. Es confiar en lo que Dios tiene para ti. Tu sufrimiento no va a compararse para nada con lo que Dios tiene para ti, ¿no? Punto 8, la importancia del evangelio en la consejería, hermanos. La importancia del evangelio en la consejería. Tener claro el evangelio, tener una manera de compartir claramente el evangelio. El camino romano a la salvación, sí, varios sí conocen esa parte, ¿verdad? Que es el camino, que es un sistema de cómo hablar del evangelio, ¿no? Que es hablar del evangelio con los pasos de textos bíblicos de Romanos, ¿no? El camino romano es hablar del evangelio con textos. Lo menciono rápido, hermanos, no me puedo detener tanto, pero solamente es como primer paso en el camino romano, es primer paso. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Yo soy pecador. Paso número 2, o punto número 2, de Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte y la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, ¿no? Señor nuestro, tengo que reconocer mi pecado, tengo que confesar mi pecado. Punto número 3, que es Romanos 10, de los versículos 9 al 10, que dice que si confesaras con tu boca y creyeres con tu corazón que Jesús se levantó de entre los muertos, serás salvo, ¿no? Ese es, ¿no? Son parte del camino por mencionarles, ¿no? El camino romano de salvación, ¿no? La información y la transformación, ¿no? Cuando hablamos del evangelio, la información y la transformación, ¿a qué nos referimos con este punto? La información nos estamos refiriendo, hermanos, es que le hablo precisamente del evangelio y cómo el evangelio, cuando se recibe de manera efectiva, trae transformación en la vida de la persona que lo escucha y lo cree. Entonces, cuando el evangelio se recibe de una manera efectiva, o yo entrego el mensaje del evangelio de una manera, la información del evangelio de una manera efectiva, hermanos, eso trae transformación para todo aquel que cree, ¿no? Romanos 1:16 y 17, ¿no? ¿Sí? Entonces, la información es la forma en que entrego el evangelio y la transformación es el producto, es el efecto que va a causar el evangelio en la vida de aquel que cree, ¿no? Claro que en consejería bíblica esto es importante, porque si una persona ha creído efectivamente en Cristo, hermanos, entonces efectivamente va a experimentar una transformación. Pero si una persona ha creído el evangelio efectivamente, luego entonces efectivamente va a experimentar una verdadera transformación, ¿sí? Si esa persona ha creído en Cristo efectivamente, ¿no? ¿Hasta ahí van conmigo? Sí, ¿verdad? Ok. El evangelio bíblico versus el evangelio de la rehabilitación. ¿Se acuerdan que eso lo vimos un poquito en la clase anterior? El evangelio bíblico es el evangelio de la redención versus el evangelio de la rehabilitación, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el evangelio de la redención versus el evangelio de la rehabilitación? Es que el evangelio de la redención trae nuevo nacimiento, trae transformación, trae salvación, trae vida eterna. El evangelio de la rehabilitación trae supuesta sanidad, trae la mejoría emocional de la persona, el resolver momentáneamente sus problemas, pero no el principal problema de la eternidad, que es la condenación. Esa es la diferencia, ¿no? ¿Sí? Hay que hacer diferencia en eso. ¿Cuál es el evangelio que tú estás dando en tu iglesia o cuando predicas? Es lo mismo que es el evangelio que vas a transmitir en la consejería bíblica. Si tú das un evangelio de que no te preocupes y vamos a orar y vamos a ayudar para que Dios transforme tu circunstancia, para que Dios te quite el cáncer, para que Dios te quite ese marido que es bien borracho, vamos a orar para que... No, espérame.
Tú estás hablando del evangelio de la rehabilitación. Tú no estás hablando del evangelio de la redención. Muchas veces en la consejería, hermanos, oramos por falsas esperanzas, porque estamos compartiendo el evangelio de la rehabilitación, no el evangelio de la redención. ¿Sí? Punto C. Parte esencial para el proceso de cambio es el evangelio, ¿no? Porque el punto es el evangelio. El evangelio es parte esencial para el proceso del cambio. Ya lo habíamos dicho. Si es una persona incrédula, hermanos, no le podemos pedir peras al olmo, nunca va a cambiar. Y si es una persona que sí ha creído en Cristo, que se ha confesado como creyente, el evangelio tiene que estar día a día en su vida práctica, porque eso le va a facilitar o a capacitar para el cambio efectivo, ¿no? Y productivo, fructífero, ¿no? De punto de partida en la consejería, ya lo habíamos dicho, ¿no? El evangelio es el punto de partida en la consejería. Si es incrédulo, preconsejería. Y si es creyente, es acuérdate de la muerte del Señor. Él sepultó nuestros pecados, resucitó al tercer día, obtuvimos perdón, salvación, vida eterna. El Señor se convierte en Salvador, pero además se convierte en Señor. Ese es el evangelio que voy a tratar en la consejería bíblica. ¿Sí? Hasta ahí, hermanos, ¿vamos bien? No hay nada, no hay alguien que quiere preguntar algo, sino para avanzar. Pero creo que podemos lograr terminar la clase si avanzamos, ¿no? Aún si hay una pregunta sin problema, ¿no? Vamos con el punto G. Cristología, ¿no? Cristología. Cristología. Por supuesto, Cristo es el Señor y luego se les la doctrina de Cristo. Cristo, hermanos, punto 1 es Cristo, es el segundo Adán, el Dios encarnado. Él es nuestro modelo y ejemplo. En Adán, hermanos, nosotros aprendimos a pecar, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y en Adán, hermanos, nosotros aprendimos a pecar. Y en Cristo vamos a aprendernos a transformar. Por ejemplo, Efesios 4 dice en el versículo 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados por Cristo, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, renovados y transformados sobre esto, ¿sí? Así que en el viejo Adán, en Adán, hermanos, aprendimos a pecar, pero en Cristo, el nuevo Adán, aprendimos a santificarnos, a renovarnos, a transformarnos. ¿Sí? ¿Okay? Cristo fue nuestro sustituto, ya lo habíamos puesto, eso lo voy a saltar. Bueno, no saltar, Señor. Ya no me detengo porque ya lo habíamos visto. Cristo, hermanos, es nuestro Señor que ascendió. Nada es necesario fuera de su obra, ¿no? Cristo es el Señor que ascendió. Nada es necesario fuera de su obra. No hay problema que Él no pueda resolver, nada es imposible. Si Cristo, bueno, y eso se los voy a mostrar con Romanos capítulo 8. Es un pasaje, hermanos, súper entero, súper completo para dar ánimo, para dar consuelo, para dar paz y esperanza. Romanos 8, hermanos, desde el versículo Romanos 8, ay, estoy muy perdido, no son montados. Romanos 8, hermanos, desde el versículo, desde el versículo 31, dice, ¿qué pues si diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y fíjense cómo va el flujo. Dice, versículo 32, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? Así que en Cristo, fuera de su obra, no hay nada, pero en Cristo, dentro de su obra, todo es suficiente, dice el versículo 34. Digo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? Versículo 34 es la clave. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que aún resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que intercede por nosotros. De ahí que ¿quién nos separará del amor de Dios? Así que, hermanos, Cristo es nuestro Señor que ascendió. Nada es necesario fuera de su obra. Estamos completos en Cristo. No hay problema que Cristo no pueda resolver, porque en Cristo nada es imposible. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esto es ánimo, fortaleza, esperanza dentro de la consejería bíblica. Sigo avanzando, hermanos. H. Neumatología.
Neumatología. Neumatología. Y si lo quieres escribir bien, es primero con P, y luego neumatología, pero es primero con P. Neumatología. Neuma es soplo o espíritu. De ahí que la neumatología es la doctrina del Espíritu Santo. ¿Sí? Bien, Javier, gracias. Neumatología. Ya lo escribió Javier ahí en el chat. Muchas gracias. Neuma se puede traducir como espíritu o soplo. Así que cuando hablamos en contexto, pues estamos hablando de neumatología, quiere decir el estudio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona. Ya lo tenemos ahí. El Espíritu Santo es necesario para que el consejero pueda hacer su trabajo. El Espíritu Santo es necesario para que el consejero pueda hacer su trabajo. Tú y yo no podemos hacer nada sin el Espíritu Santo. ¿Verdad? Tú y yo no podemos hacer nada como consejeros, sin el Espíritu Santo, hermano, hermana, no podemos hacer nada. Pero el Espíritu Santo también es necesario para el aconsejado para que pueda creer y crecer. El Espíritu Santo es necesario para que el aconsejado pueda creer y crecer. ¿Sí? Dependemos del Espíritu Santo, hermanos. Así que, así como el consejero no puede hacer su trabajo solo, el aconsejado no puede hacer las cosas solo sin la guía, el poder y la asistencia del Espíritu Santo en su vida. ¿Sí? Así que la neumatología, hermanos, es esencial en la vida del creyente, pero también esencial en la consejería bíblica, ya sea que seas el consejero o el aconsejado. Y de iglesia, pero es eclesiología. En la I latina, pero es eclesiología. Eclesiología. La palabra eclesia es la palabra griega donde se la utilizó para iglesia. Eclesiología, la doctrina de la iglesia. De ahí que la iglesia es el cuerpo de Cristo y Jesús es la cabeza. Ese punto lo sabemos muy bien. Gracias, Javi. Ellos ya estudió también eclesiología. Eclesiología es la doctrina de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo y Jesús es la cabeza. Ese punto importante. ¿Pero por qué, hermanos? Porque hay muchos hermanos, aún hay muchos hermanos en la iglesia que quieren que Dios les ayude, que confían en el Señor Jesucristo y su obra redentora, que quieren depender del Espíritu Santo, pero no quieren que la iglesia se entere ni meta las manos en su asunto. Ese no es un buen evangelio, esa no es una buena teología. ¿Sí? Así que tú como consejero tienes que llevar al aconsejado a que Dios ha puesto una entidad como la iglesia, que es su cuerpo, donde la cabeza es Cristo. ¿No? Y el cuerpo de Cristo es el lugar para adoración y santificación. Punto número 2. El cuerpo de Cristo es el lugar para adoración y santificación. ¿Por qué debo apoyarme en la iglesia dentro de la consejería bíblica? Porque como tú te congregas con nosotros, hermano, hermana, tienes que ser capacitado para una adoración genuina y para santificarte. Y una herramienta que Dios ha dado para santificarte es la consejería bíblica. Por eso es importante que tomes en cuenta la iglesia. ¿Sí? Eso nos lleva al punto número 3. La iglesia tiene autoridad dada por Dios que es limitada. La iglesia tiene autoridad dada por Dios que es limitada. Y ahí nada más apúntenle como recordatorio que es Mateo 18, del 15 al 22, ¿verdad? Mateo 18, que es, si tu hermano peca contra ti, repréndele, si no te oyere, llama a testigos, si no oyera a los testigos, llama a la iglesia, y si no escuchara a la iglesia, ten por objetivo público, ¿no? Entonces, hay la disciplina eclesiástica. Por eso es importante que animar al aconsejado, por supuesto, pensando que es creyente, ¿no? En que otra entidad o otro medio que Dios ha dado por su gracia para que él pueda crecer, fortalecerse, encontrar esperanza y unidad es la iglesia. La consejería bíblica no puede sacar a la iglesia,
a la iglesia de la fórmula, ni como consejero, ni como aconsejado. Así que en la consejería bíblica, hermanos, la iglesia también es relevante y es un elemento esencial. ¿Sí? Vamos a avanzar. J. Angeología, perdón, angeología. No, no es angeología, es angelología. Angelología. No es angeología porque el angeólogo es otra cosa, ¿no? Angelología. Pues por supuesto es ángel, pues en Los Ángeles es el estudio de los ángeles, ¿no? Y aquí pues no vamos, gracias a la angelología. Además, en la angelología aquí no se trata de que vamos a adorar a Arcángel Miguel, a San Charbel, no se trata de eso, hermanos. Angelología es entender que los ángeles son mensajeros y siervos de Dios como punto número 1. Los ángeles son mensajeros y siervos de Dios, ¿verdad? Ahí tenemos Efesios 12, pero también estoy recordando, por ejemplo, Hebreos. ¿No? Hebreos 1:14 dice, hablando de los ángeles, hermanos, Hebreos 1:14 dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Está hablando de los ángeles en Hebreos 1:14. ¿Qué tiene que ver la angelología en la teología bíblica, en la predicación, en la vida de la iglesia y aún en la consejería bíblica? Hermanos, Dios tiene tanto amor para sus hijos, para los creyentes, que aún tiene siervos suyos como los ángeles que nos guardan, nos protegen. Estamos, hermanos, protegidos con Dios y Dios se vale de estos entes para hacerlo. Pero no es para que voy a orar a mi ángel de la guarda, no. Es para seguridad. Es que Dios tiene ángeles que están guardándote, por lo cual tú debes saber que Dios está contigo, ¿no? No está el Salmo como el Salmo cuando dice, y Dios enviará sus ángeles al lado tuyo, o no está también el Salmo 91, cuando dice el Salmo 91, que no te pasará nada, dice, al que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente y del Señor, está bien, ¿no? Caerán a tu lado a diestra y siniestra, pero de alguna manera, hermanos, sabemos ahí que está también, hermanos, es que Dios tiene a sus siervos los ángeles que están guardándote, están protegiendo, están vigilando lo que estás haciendo, de tal manera que son una salvaguarda que Dios ha dado también. Es una realidad. Pocas veces en la iglesia también se predica de eso, ¿eh? Y hay, o habrá iglesias que se exceden y andan adorando a los ángeles, pero no es el punto, ¿no? Dice, por ejemplo, en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. Si eso existe, es porque también esas son las huestes de maldad, pues también están los ángeles del Señor que resguardan. ¿Por qué Dios es importante tanto para la iglesia en la consejería bíblica? Porque Dios en su amor nos salvaguarda y para eso tiene sus ángeles. Esa es una realidad, hermanos. Lo pocas veces se enseña sobre eso. Hay ángeles elegidos y malignos, hermanos. Es cuando de repente sí tenemos que reconocer que hay una lucha espiritual. Por eso pusimos Efesios 12. Hay ángeles elegidos y malignos. Y muchas veces en la iglesia, hermanos, o en la consejería bíblica tenemos que reconocer, hermanos, que hay lucha espiritual, hay una batalla espiritual. Así que, hermanos, como doctrina sana, sí debemos reconocer que hay una batalla espiritual, que hay una guerra espiritual, pero no la que enseñan en otras iglesias donde te vas a poner a luchar y a pelear contra el enemigo, como lo hacen los líderes, ¿no? Sí hay que reconocer que hay una batalla espiritual, que hay una guerra espiritual, ¿sí? Sí, sí hay que reconocer esa parte. Entonces, los creyentes no pueden estar bajo la posesión de demonios, un punto importante. Me acuerdo que en el curso anterior me preguntaban, oye, pastor, ¿qué onda? Y pues de repente, si llega algún hermano enchamucado, no, eso es imposible. O sea, no hay cristianos endemoniados. O sea, eso no se es cristiano, ¿no? O se es hijo de Dios o se es hijo del diablo. Apocalipsis 3, 20, creo que es donde dice, Apocalipsis 3, no me acuerdo qué versículo es cuando dice que por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ¿no? Entonces, se es hijo de Dios y se es hijo del diablo. Así que
Si eres un verdadero o una verdadera hija de Dios, no va a haber posesión de demonios. No, estás batallando contra la ira, contra el resentimiento, contra tu pecado, ¿no? ¿Sí? 4, la actividad primordial de los demonios es mentir. Te van a hacer sentir que tú no, te van a hacer sentir y creer que tú no puedes, que todo va mal, que Dios se olvidó de ti. Es una actividad primordial de los demonios, ¿no? Es mentir. Y en la consejería bíblica lo tienes que detectar y orar y enseñarle al aconsejado que no, que hay un Dios que nos guarda. Y ahí es, por ejemplo, que utilizamos Salmo 91, ¿no? Aquí ahorita el abrigo del Altísimo, Salmo 121, al saber los ojos a los montes, de dónde vendrá mi socorro. ¿Sí me explico? No, Romanos 8, por ejemplo, Romanos 8 del 34 al 39, somos más que vencedores, nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Así que vas a derrumbar las mentiras de Satanás, ¿no? 5, el problema principal de un aconsejado es su propia carne, ya lo habíamos dicho. El problema principal de un aconsejado es su propia carne pecaminosa y hacer caso a mentiras de Satanás, mas no estar poseído por un demonio. Eso no es un problema para el creyente porque muere el Espíritu Santo. Si no es su batalla en la propia carne. Y de ahí que les recuerdo lo de hace rato que decíamos precisamente cuando hablamos de pecado, en ese orden primero es ir sobre el pecado de la persona, luego sobre la influencia del mundo y luego cómo Satanás está mintiendo en esta situación, ¿no? Pues el problema principal de un aconsejado no es un demonio, sino su propia carne. Dice el apóstol Pedro, su propia concupiscencia. Y vamos al punto final, hermanos. Ya acabamos. Y sí lo logramos. Vamos a ver, ¿no? Sí lo logramos. De hecho, digamos ya como 1:15, ¿no? Es K. El punto K y es escatología. Escatología. Y ahí vamos, eso, mi hermano Javier, eso. Ya Javier nos escribió, ahí nos puso cómo se escribe escatología. Escatos en el griego es finales, ¿no? Los finales, o el telón, ¿no? Que realmente en el griego es como el telón, ¿no? Es como donde se abre el telón, ¿no? Entonces, escatos es final. Logos, pues es estudio, entonces la escatología es el estudio del final de los tiempos, o la doctrina del final de los tiempos. Eso cómo va a efectuar tanto en la iglesia como en la predicación, discipulado, pero ahora en la consejería bíblica. Cristo reina, Él tiene toda la autoridad, hermanos. Cristo reina, Él tiene la autoridad. Si de alguna manera se está pensando en la consejería o el aconsejado está dentro de una batalla entre el bien y el mal, hermano, en Cristo somos más que vencedores, ¿no? Al final ya la batalla está ganada, la guerra ya se ganó por Cristo, ¿no? Dicen Colosenses, no recuerdo bien el texto, pero dicen Colosenses, sé que está en Colosenses, no lo tengo en la mente en la cita, pero dice que Cristo exhibió en la cruz a Satanás y a los huesos, ¿no? 2:16. Entonces, Lo prediqué la semana, pues, lo que se hizo, ¿2 qué dijiste? 2:15. Dice, Y 2:15, y despojando a los principados. ok, Colosenses, gracias, Colosenses 2:15 dice, despojando, bueno, desde el 14, anulando el acta de legiones que habíamos de la contraria, quitándola del medio, y clavando en la cruz, artículo 15 de Colosenses 2, y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, ya triunfó sobre Satanás. Pues ya lo hizo, Cristo reina, hermanos, Cristo es el vencedor y nos hizo más que vencedores. Y en la consejería bíblica, Cristo reina, Él es el vencedor y nos hizo más que vencedores. De ahí que del punto 2, no hay ninguna situación que no pueda cambiar si Él lo desea. Si Él lo desea, ¿no? Y un ejemplo que otra vez, y esto porque se me viene en la mente, hermanos, pues, por ejemplo, Sadrach, Mesach y Abednego, cuando les dicen a Nabucodonosor, les dice que se oponen hasta su estatua, ante ese Dios falso, y él les dice, sépase, oh rey, que nosotros no nos postraremos, y que tenemos un Dios eterno y el único verdadero Dios, el cual, si Él quiere, nos puede sacar de tu mano.
Pero si no, se pasó, Rey, que no nos postraremos ante Cristo. Pero si Dios quiere, puede cambiar la situación. Pero es la firmeza en que Cristo ya nos dio la gloria eterna. Así que no hay ninguna situación que Él no pueda cambiar si Él lo desea. Si la circunstancia no cambia, al final somos más que vencedores. El punto número 3, su segunda venida da esperanza para el futuro, hermanos. Va a haber cosas que a lo mejor no van a cambiar en este mundo y en esta vida, pero sí ya tienen el cambio en la venida. Y ahí, por ejemplo, les puedo mencionar rápido Hebreos 11, hablando del capítulo 11, casi al final del capítulo 11, el autor de Hebreos dice que muchos de los personajes que se mencionan en esa galería de la fe que se le conoce, dice, muchos de ellos, la mayoría de ellos murieron sin recibir la promesa, pero murieron confiando en que se iba a dar, en que se iba a cumplir, ¿no? Entonces, hermanos, eso es fe. Pues a lo mejor Dios no va a cambiar en la consejería bíblica, no necesariamente Dios no va a cambiar las circunstancias, pero tenemos algo mucho mejor, dice Hebreos 11:39, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Así que esa es fe, hermanos, la convicción de lo que se ve, la certeza de lo que se espera, ¿no? Entonces, a lo mejor lo dije al revés, pero la idea es esa, ¿no? Entonces, hermanos, al final de cuentas, en la consejería bíblica es, hermano, hermana, tal vez tu circunstancia no va a cambiar, pero tenemos una esperanza firme en el futuro. Ya no habrá llanto, dolor ni muerte. Y otra vez, la circunstancia no va a cambiar, pero en Romanos 8, del 37 al 39, estoy seguro que ni lo pasado, ni lo presente, ni los principados, ni potestades, ni ninguna otra cosa creada, ni la vida de la muerte me podrán separar del amor de Dios que es Cristo. Tal vez no va a cambiar la circunstancia, pero mi perspectiva en la vida eterna, sabiendo que Romanos otra vez 8:18 dice que no hay, que lo que podamos estar sufriendo en esta vida no se va a comparar con la vida, con la gloria de Dios, hermanos. Eso es consejería bíblica. Tal vez, y cuando hablamos, tal vez les doy un ejemplo rápido, es un hermano o una hermana que está enfermos de cáncer. No se va a sanar, muy probablemente. No se va a curar. Pero sí sabemos que algo le espera mucho mejor en la vida, no solamente cuando muera, sino cuando estemos en la resurrección, hermano, hermana, esto se va a acabar. Y no se va a comparar la eternidad de la gloria con lo que estamos padeciendo. Eso es consejería bíblica. De ahí, hermanos, que concluimos el día de hoy esta parte donde ya se dieron cuenta cómo la teología sistemática es importante, conocer la teología sistemática es importante para dar consejería. Yo les traté de dar ejemplos en cada uno de ellos, por eso hoy nos tardamos un poquito más, ¿no? Pero es que es importante, hermano, hermana, si tienes algún libro de teología sistemática, léelo, ¿no? Hermano, hermana, si alguno de ustedes dice, pastor, yo no tengo un libro de teología sistemática, de verdad mándenme un mensaje y yo tengo cuando menos 2 compendios de teología sistemática en PDF y de verdad con mucho gusto se los comparto. ¿Quieres leer y conocer más de teología sistemática? Y si no lo tienes en tu librería más cercana, si no lo tienes en casa por alguna razón, hermano, hermana, yo tengo cuando menos 2, estoy acordándome de 2. Tengo el de teología sistemática de Charles Wiley y tengo el de teología sistemática de John MacArthur en PDF. Así que, hermano, si no lo tienes tú en casa, mándame un mensaje y con gusto te lo voy a compartir gratuitamente. El punto es que sigue leyendo consejería, sigue leyendo teología sistemática. Y hermano, cada que entres a consejería, por un buen tiempo, esto que acabamos de compartir contigo en cuanto a la teología sistemática, para dar consejería, léelo, reléelo las veces que sea, para que decir, o cuando estés en una consejería, decir, este hermano trae este problema de esta índole, tal vez tengo que hablarle de teología propia, que es los atributos de Dios. Hermano, hermana, ¿me das permiso que la siguiente semana, ahorita hago apuntes, y la siguiente semana o en la siguiente sesión, ya te tengo resuelto cuáles son los pasajes que vamos a utilizar para que Dios nos ayude en cuanto a tu caso? No tengas miedo de eso, hermano, hermana, no tengas miedo de eso. Es mejor que seas honesto y honesta con tu aconsejado o consejero. Hermano, ahorita estoy tomando apuntes, así que la siguiente semana, si tú me lo permites,
ya te voy a tener los pasajes efectivos, de lo cual nos van a ayudar. A lo mejor tienes dudas con su salvación, pues vas a entrar en su teología, ¿no? Sí, sigamos. A lo mejor tiene dudas sobre si es pecado o no, pues vas a hablar de amarteología, ¿no? Entonces, tienes dudas sobre la palabra de Dios, vas a hablar de biología y la aplicas a la consejería bíblica. El punto, hermano, es que mientras tanto, estúdialo las veces que puedas, estudia esto que acabamos de compartir para cuando des consejería y identifiques qué es esa área de la teología sistemática que te va a ayudar de una manera efectiva en la consejería bíblica. Y te reitero, si en casa, hermano, hermana, tú no tienes un libro, porque son caros, además, de teología sistemática, te lo reitero, cuando menos tengo dos, ahora creo que tengo otro, pero cuando menos recuerdo que tengo dos en PDF, que es otra vez el de teología sistemática de John MacArthur, y otro hermano que se apellida Mayowe, un gran teólogo también, y el de teología sistemática de Charles Riley. Con mucho gusto te lo puedo compartir en PDF, los dos. Ya si tú lo quieres imprimir, son como 3,000 hojas entonces yo lo imprimiría y lo tendría ahí en PDF, ¿no? Pero bueno, hermanos, hasta ahí. ¿Alguna pregunta, duda, observación, comentario, contribución? Es que no me sentí esto como un ladito. ¿Están ahí? ¿Todo bien, hermanos? Ah, no, sí. Aquí ¿Todo estamos. No. bien, hermanos? Otro ¿Todo? punto. ¿Cómo? Bueno, yo más bien quería añadir en cuanto a, porque en la consejería, en temas como muy modernos, como el LGBT, como no sé, ideología de género, Sí. y podemos ver cuando usted nos comentó que la Biblia es suficiente, la Biblia abarca eso y más. O sea, Ah, muchos dirían, es que la Biblia ya se quedó atrasada. Y no, la Biblia tan es suficiente que abarca esos temas y más. por ejemplo, mi estimado Javi, ahí, ¿qué aplicaríamos? Antropología bíblica. Dios nos hizo a su imagen y semejanza, y Dios hizo varón y hembra, se acabó. Antropología bíblica. Dios nos hizo a su imagen y semejanza, y Dios nos hizo varón y hembra. Dios no es binario, Sí, ¿vale? No binario, Sí, ¿verdad? más bien, No es no binario, ¿no? Dios no es, Dios creó el género, es varón y hembra los creó. Aniela Cabrera, creo que vi, sí, ¿verdad? Sí, yo me quedé con una duda. Bueno, no sé si es duda, más bien como si puede recomendarme algún pasaje o algún material adicional para entender el punto que platicaba sobre el evangelio bíblico versus el evangelio de la rehabilitación. Lo pregunto porque pareciera un punto obvio, ¿no? De hablar sobre el evangelio, pues, de Jesús, ¿no? Y la salvación. Sin embargo, al menos yo he notado que muchas personas creen que creer en Jesús em, tiene que ver con si me porto bien, entonces obtendré esto, ¿no? O porque soy hija de Dios, merezco que se cumplan los deseos de mi corazón, ¿no? O porque oro a Dios y me va a sanidad, me va a dar sanidad, ¿no? O sea, como ese tipo de afirmaciones que lo he escuchado de forma muy sutil, ¿no? En algunos comentarios de hermanos, ¿no? De hermanas en la iglesia, ¿no? Sí. Y justo viene, creo que, de un concepto erróneo de lo que es el Evangelio, ¿no? O sea, creer en Jesús no significa que va a cumplir todos tus anhelos de tu corazón, ¿no? O va a recompensarte porque te portes bien, ¿no? O va a sanarte, o va a resolver tus problemas solo si crees en Él. O sea, creo que pareciera muy obvio, pero también creo que son líneas bien delgadas, ¿no? De en qué momento estás hablándole a la persona de este tipo de ideas erróneas sobre lo que es el Evangelio.
Y hasta para uno mismo, ¿no? Hasta el intentar dar una palabra de ánimo a una persona puede caer en creer o decirle a la persona que pues Dios va a resolver sus problemas, ¿no? O le va a brindar sanidad. Entonces, a lo que voy es, no sé si haya algún pasaje que pueda ser clave, ¿no? Para, o un ancla para saber en qué momento estoy hablando de un evangelio que no es, que puede caer más como en la prosperidad o en otro tipo de cosas, y tenerlo como ese punto o ese eje, ¿no? Para saber, estoy hablando del verdadero evangelio y no estoy yéndome a cosas que obviamente no dice la Biblia. No sé si me di a explicar. Sí, bueno, de entrada, un pasaje muy importante para que hablemos de justificación y redención es Romanos 3 completito. Romanos 3 completito, ese hermanos, no por nada Romanos es el libro de teología jamás escrito, ¿no? Los Romanos 3, hermana, Daniela, para lo que me estás preguntando, es por excelencia. Eso en cuanto a la Biblia. Hay más pasajes, hermana. Los Romanos 3 se me hace un pasaje muy completo para lo que tú me estás preguntando. Otro es que con gusto, Daniela, y hermanos, ahí nada más te pediría, Daniela, por favor, hermanos, porque luego también con las cosas de la iglesia y otras cosas que hago, luego de verdad se me olvida. Si me puedes mandar, Daniela, un WhatsApp, hermano, acuérdense que nos va a compartir, no nada más a ti, sino al grupo. Les voy a compartir algo que les voy a compartir algo que vi también ahí en el IDEX, ahí en el Master Seminary, que ayuda un poquito más sobre lo que es el Evangelio redención versus Evangelio de la rehabilitación. Ese es un punto. Les puedo compartir eso que aprendimos ahí en el Master Seminary, en el IDEX, y está muy completito. Cuando completo está condensado y muy claro, ¿no? Para que lo puedan leer. Lógico, no me acuerdo bien de los puntos, ¿no? Pero también voy a buscar, hermana Aniela y hermanos, les voy a compartir, nada más te decía, Aniela, si me mandas Gálatas 1 del 8 al 11, dice hermano Javier, ahí también te puede hablar de la redención, ¿no? Gálatas 1 del 8 al 11. Pero hay un texto que quiero ver si lo tengo también en PDF. Tengo varios libros así como pude lograr encontrarlos en PDF, que así se llama, hermanos. No es un gnóstico ni tampoco es un libro apócrifo. Es que el libro así se llama, El Evangelio según Jesucristo. Voy a ver si lo tengo en PDF y si no, creo que sí lo tengo. Pero todos, ahí tengo, hermanos, algunos libros en PDF que hablan precisamente, Anila, de cómo escribir el evangelio correcto versus evangelios que no son, ¿no? Y uno de esos me acuerdo que se llama, es que ese lo tengo en físico, pero no me acuerdo si sí lo tengo en PDF, pero se llama el Evangelio según Jesucristo. Pero al final, Daniela, les mando uno, es ese que aprendimos ahí en el Master Seminary, del IDEX, y en cuanto a lo que es el Evangelio de la habilitación y versus redención, el libro que te estoy comentando, y pueden leer Romanos 3, ¿sí? Romanos 3, y ya nos compartió ahí el hermano Javier Gálatas 1 del 8 al 11, ¿no? Sí, porque además es un tema como denso, ¿no? Como muy profundo, ¿no? Y también les decía, hermanos, si alguno de ustedes quiere que les comparta, que si no tienen libros de teología sistemática, y lo voy a comprender, si no, pues porque eso regularmente lo tengo los pastores, ¿no? Pero si no hay un libro en casa de teología sistemática, porque además son caros. El de Charles Wiley ahorita está como unos 800 pesos, hablando barato. El de John MacArthur está como 2,000 pesos. El punto es que cuando uno de esos dos sí los tengo. Ah, también tengo el de Millard Erickson. Y el de, ¿qué dice? El de Millard Erickson, ¿cuál es el? McDonald, ¿no? Sí. William McDonald. También ese lo tengo en PDF. Pero, hermanos, son como 800 hojas. Entonces, pero el punto es que teniendo el PDF, hermanos, con eso pueden leer mucho teología sistemática, son libros de consulta. Y déjenme decirles que el de teología de Charles Riley, para personas que apenas van estudiando teología, como nosotros, ¿no? El de Charles Riley es muy sencillo, pero además profundo, ¿no, Gil?
tú que ya tienes ese, es muy sencillo, muy profundo y lo que es sistemática y se los recomiendo mucho, ¿no? Pero con gusto, Aniela, les mando esa información, ¿sí? ¿Alguien más, hermanos? Hoy fue como la clase más larga de esta semana, ¿eh? Vean, porque el tema era denso. Ya mañana, el jueves, los mediantes, ya es como ayer que estuvo más cortita. Solamente hoy, hermanos, nos alargamos porque era como que sí, dije, no, sí, debo terminarla porque si no mañana y voy a estar como atrasándolo. Y prometí que no iba a hacer eso, ¿no? Hoy fue la más larga, no sé, pero así que no se me asusten, no se me van a echar para atrás, no se me asusten, hoy fue la más larga, ya las siguientes ya son parecidas a las de ayer, ¿no? Entonces, no sé si alguna pregunta, hermanos, observación antes de cortar la transmisión. ¿No? ¿Todo bien, hermanos? ¿Todo tranquilo? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Excelente. Bueno, pues entonces, hermana Marcela Robles, ¿nos puede despedir, por favor, con una oración? Si está muy bien. Señor, te damos gracias por este día, gracias porque nos permitiste estudiar esta clase, Señor, y ayúdanos, danos sabiduría, permite que sigamos aprendiendo de lo que tú quieres de este tema, Señor, y pido que permitas, Padre, que cada día podamos capacitarnos mejor y estudiar mejor a través de la consejería bíblica, Señor. Danos la sabiduría necesaria y ayúdanos a ser diligentes. Y en esta noche danos descanso, Padre. Bendice a todos los hermanos y quédate con nosotros. En nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Hermanos, bendiciones. Gracias.